Vamos a empezar, vamos a empezar ahora nuestro webinario. Estará grabado, entonces le pedimos también de silenciar el audio, así para permitir una mejor transmisión. Gracias. Bueno, bienvenidos a todas y todos. Un cordial saludo a sus excelencias, Monseñor Jorge Ignacio García Huerva, arzobispo metropolita de Buenos Aires y primado de Argentina, y Monseñor Gustavo García Siller, arzobispo metropolita de San Antonio en los Estados Unidos. Saludo a la profesora Emil Secuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, organismo de la Santa Sede, con el que compartimos la concepción y organización de este webinar. Asimismo, saludo y agradezco al profesor Víctor Carmona de la Universidad de San Diego. Esta es una tarea colectiva y, como siempre en estos casos, son varios a los que debemos expresar profunda gratitud. El webinar, una iniciativa de colaboración entre la Pontificia Comisión para América Latina y el Scalabrini International Migration Institute, cuenta también con la colaboración de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAM, la Red Clamor, Caritas América Latina y el Caribe y el CIMNA. La humanidad está en constante movimiento. Lo vemos en la creciente número de personas que abandonan sus hogares en busca de un futuro mejor y a veces simplemente en busca de un futuro. El símbolo de esta movilidad es sin duda la ciudad, donde se experimenta un crecimiento exponencial. En 2008 vivimos un momento histórico. Los habitantes de las ciudades superaron en número a los del mundo rural. Además del aumento natural de la población urbana, decenas de miles de personas en todo el mundo emigran cada día de las zonas rurales a las ciudades. Las ciudades son también el destino preferido de emigrantes y refugiados. Muchos autores no dudan en hablar del ciclo de las ciudades, indicando así no solo un desplazamiento especial de las personas, sino un nuevo estilo de vida que implica el individuo y la comunidad en nuevas relaciones, pertenencias e identidades. Por tanto, las comunidades urbanas no son solo un reto social, sino también teológico pastoral. La ciudad es un ámbito multicultural, afirma el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. En las grandes urbes puede observarse un entramado en el que grupos de personas comparten las mismas formas de soñar la vida y similares imaginarios y se constituyen en nuevos sectores humanos, en territorios culturales, en ciudades invisibles. Variadas formas culturales conviven de hecho, pero ejercen muchas veces prácticas de segregación y de violencia también. La Iglesia, prosigue el Papa, está llamada a ser servidora de un difícil diálogo. El proceso de evangelización se ha enfrentado a menudo con el medio urbano, empezando por los centros urbanos del Mediterráneo y pasando por la ciudad por excelencia de la época, Roma. Hoy en día, las ciudades plantean nuevos retos a la comunidad cristiana que deben ser acogidos y afrontados a la vista de los signos de los tiempos mencionados por el Concilio Vaticano II. Por ello, decidimos partir precisamente de las grandes ciudades, verdaderos laboratorios de fe, multiculturalidad y sinodalidad, para comprender algunas dinámicas en las que migrantes y refugiados no son espectadores, sino protagonistas de un camino cultural y eclesial. Junto con nuestros interlocutores, viviremos un momento dinámico de confrontación, de lectura social y teológico pastoral y de perspectivas para el futuro. Así que gracias de nuevo y buen encuentro a todas y todos. Muchas gracias, Aldo. Antes de pasar la palabra al primer expositor, vamos a añadir que este proyecto, también promovido por el CIMI, también es en colaboración con la Pontificia Comisión para América Latina
y se inscribe adentro de un proyecto más grande que se llama Construyendo Puentes. Además del trabajo que después la doctora Emil Secura va a explicar, podemos decir que este webinario y los próximos se inscriben en este proyecto de Construyendo Puentes entre grandes ciudades, como el padre Aldo explicó bien la intención teológica también. Y solo quería añadir esto, que la dinámica de cada uno de esos encuentros virtuales consiste en contactar, conectar y comunicar. Por eso, en cada encuentro ponemos en contacto, como están viendo, dos arzobispos, dos teólogos o teólogas y para alimentar un diálogo constructivo. Entonces, por este motivo, le paso la palabra al primer expositor. Gracias por aceptar el invito, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, primado de Argentina. Monseñor Cuerva tiene estudios de teología y filosofía, en especial un estudio sobre la historia de la Iglesia y una licenciatura en Derecho Canónico. Entonces, gracias por participar, gracias por compartir la experiencia de Argentina, de Buenos Aires, y le dejamos la palabra. Estamos aquí para escuchar. Gracias, Monseñor. Muy buenos días a todos. Buenos días, entiendo que también buenas tardes para muchos de ustedes. Una alegría desde encontrarnos desde esta ciudad de Buenos Aires que ha amanecido muy fría. Aquí estamos y quería compartir con ustedes, en primer lugar, tener en cuenta que hoy, 1 de julio, estamos, bueno, empezando un nuevo mes, pero justamente el mes pasado la intención del Santo Padre fue por los que huyen de su país. Y nos decía el Papa Francisco para todo el mes de junio, oremos para que los migrantes que huyen de las guerras o del hambre, obligados a viajes llenos de peligro y de violencia, encuentren aceptación y nuevas oportunidades de vida en sus países de acogida. ¿Y por qué quise comenzar recordando esta intención del Santo Padre del mes de junio? Porque claramente en el corazón del Papa y en el magisterio del Papa está muy presente toda la temática de la migración. Y creo que nosotros tenemos un enorme desafío, habiendo el Santo Padre ya entrado en el año 12 de su pontificado, y es concretar su magisterio. A mí me gustaría que la reflexión que yo pueda aportar sea para que definitivamente concretemos el magisterio de Francisco. Entiendo que el Papa dijo todo, escribió todo y nos vuelve a recordar que el tema migratorio es fundamental e importante, como lo ha hecho el mes pasado, con cuál ha sido su intención para el mes de junio. Estamos desafiados claramente a tratar el tema de la migración en el contexto de la sinodalidad. Y yo pensaba en el término de Buenos Aires y decía, la migración de Buenos Aires, seguramente como la de otras grandes urbes del mundo, es un poco extraña. Porque si por definición la migración es el desplazamiento de una población que se produce de un lugar a otro y que lleva consigo un cambio de la residencia habitual, esta es la definición por diccionario, la ciudad de Buenos Aires recibe una inmigración del conurbano bonaerense, que es el círculo que la rodea, de más de 6 millones de personas diariamente. Es decir, tenemos que tener en cuenta que el flujo migratorio a la ciudad de Buenos Aires diariamente es de más de 6 millones de personas. Y creo que lo tenemos que definir también en un contexto en el cual la ciudad de Buenos Aires está enmarcada en la crisis económica que vive nuestro país. Por lo tanto, muchos de los que diariamente vienen a la ciudad vienen, como nos decían al comienzo de este encuentro, a buscar futuro. Ni siquiera a buscar un mejor futuro. A buscar futuro, que es buscar, por ejemplo, en los tachos de residuos, la basura de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Es buscar en los tachos de residuos la basura de los porteños, que es un poco mejor en términos de calidad o de utilidad, incluso para comer, que la que se puede encontrar en el conurbano bonaerense.
Estamos hablando que la ciudad de Buenos Aires ha dejado de crecer hace aproximadamente 10 años en la cantidad de habitantes. Se mantienen alrededor de 3 millones de habitantes diariamente. Pero como les digo, hay que tener en cuenta la cantidad de gente que ingresa a la ciudad y no todo solamente porque su oficina está en el aquí en la ciudad, sino como les dije, para buscar diariamente un mejor futuro. Y eso también es una problemática migratoria. Del mismo modo, a mí me gusta plantear la temática de la migración y la llamo pobreza de asfalto o pobreza de cemento, porque no hay necesidad de estar viviendo en medio del barro o con viviendas extremadamente precarias para descubrir que la ciudad de Buenos Aires vive también una enorme soledad y angustia existencial. ¿Me han silenciado, puede ser? ¿Se escucha? Sí, sí, ahora sí. Avanzo entonces. Digo que también la ciudad de Buenos Aires, en este contexto de la migración, tenemos que hablar de las pobrezas de asfalto o pobrezas de cemento. Un montón de hermanos que no están chapoteando en barro, que no están viviendo en situación muy precaria, pero que viven una gran angustia existencial y una profunda soledad. ¿Qué quiero decir con esto? La ciudad de Buenos Aires ha tenido una gran emigración. Hay muchos, especialmente jóvenes y familias jóvenes que se han ido de la ciudad. Se han ido de la ciudad justamente hacia el conurbano. Se han ido de la ciudad porque quizá por cuestiones económicas y también de calidad de vida se puede vivir mejor alejado de las grandes urbes. ¿Y quiénes quedaron en la ciudad? Quedaron en la ciudad los ancianos, quedaron en la ciudad los abuelos, quedaron en la ciudad las generaciones más viejas que están profundamente solas y que uno lo experimenta eso tan solo recorriendo la ciudad o encontrándolos en un montón de comunidades parroquiales. Porque hoy la iglesia para los adultos que se han quedado, muchos de ellos sin jóvenes, en la familia, buscan esa familia en la parroquia. Por eso yo lo llamo pobreza de asfalto o de cemento, porque mucha de esta gente está detrás de un peinado de peluquería o con un buen maquillaje y quizá con una buena jubilación. Pero hay una enorme angustia y una gran soledad que se vive porque han emigrado las generaciones más jóvenes. Del mismo modo, creo que dentro de este contexto vuelvo a insistir con la temática de los que vienen diariamente a la ciudad, en esta movilidad de buscar por lo menos algo para comer en los tachos de basura. Gente que está en situación de calle. Muchos de ellos vienen incluso el fin de semana y tienen los recursos que consiguen en algunas parroquias y barrios más pudientes para después regresar al conurbano bonaerense. Líneas de acción. Básicamente pensaba, por un lado, estamos tratando de romper lo que es el anonimato de las grandes ciudades. Y para esto es iluminador un texto del Papa Benedicto XVI, cuando en la encíclica Spe Salvi, en el número 38, el Papa planteaba que una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado entre todos interiormente, es una sociedad cruel e inhumana. Y el Papa plantea que la clave es la palabra consolación. Sugiere estar con los que están solos, hacernos cargo del hermano que está sufriendo en las calles de la ciudad. Del mismo modo, un término que se trabajó mucho en Argentina con los hogares de Cristo, que es recibir la vida como viene. Allí está la clave también. Ser iglesia hospital de campaña. Espacios de recepción, como por ejemplo hoy en la ciudad de Buenos Aires, el ejemplo de la comunidad venezolana. La ciudad de Buenos Aires en este momento es la jurisdicción con mayor cantidad de venezolanos en el país. Pasó a ser la comunidad mayor incluso que los paraguayos y que los bolivianos. Tenemos casi 100.000 venezolanos que residen en la ciudad de Buenos Aires y que representa más del 20% del total de extranjeros. Por lo tanto, recibir la vida como viene es también recibir a hermanos que vienen de países del norte. Pensar la dinámica no solamente que la migración es del sur al norte, sino también del norte al sur. Al mismo tiempo, generar espacios de sanación por lo que es la migración forzada.
Entendemos que muchos de los que llegan, ya sea a buscar comida un fin de semana, ya sea diariamente a tratar de buscar un recurso, o quienes vienen de otro país, muchos de ellos, cuando es forzada esta migración, necesitan que sean acompañados y necesita que puedan contener todo el dolor que traen interiormente. Al mismo tiempo, y planteando palabras del Papa Francisco, ser una iglesia cada vez más católica. Queremos ser una iglesia profundamente inclusiva. Me gusta aquella expresión que tuvo el Papa hace unos años, ir hacia un nosotros cada vez más grande. Nosotros como Arquidiócesis de Buenos Aires queremos ir hacia un nosotros cada vez más grande. A veces, y tengo que reconocerlo, no hay prejuicios con los hermanos extranjeros, y especialmente los venezolanos, que en general son de clase media, que tienen estudios, instrucción, pero tenemos un fuerte rechazo y una gran discriminación hacia hermanos que vienen del conurbano, hacia hermanos más pobres que andan por la calle de nuestra ciudad. Hay una profunda y gran hipocresía en las grandes ciudades. Habría migrantes de primera y migrantes de cuarta, digo yo, ni siquiera de segunda. Entiendo que si la sinodalidad es caminar juntos, básicamente hacia ahí está la migración. Los migrantes nos enseñan a caminar y el desafío nuestro como iglesia es aportar el adjetivo, caminar juntos. Ellos ya saben de lo que es caminar y de lo que es recorrer. Creo que nosotros tenemos que aportar y hacer la revolución de la fraternidad en nuestras sociedades. Profundamente convocados entonces a poder hacer que la sinodalidad no sea solamente una cuestión de texto, sino que sea caminar como caminan nuestros migrantes, pero hacerlo definitivamente juntos. Y para eso, hacer como planteo la revolución de la fraternidad. Quiero terminar con un cuadro que vamos a presentar rápidamente, no sé el organizador si lo podemos presentar. Es un cuadro de una artista argentina, lo pintó en 1942 y se llama El Drama. ¿Por qué quiero terminar con este cuadro? La artista se llama Raquel Follner. Lo pintó en 1942 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, del fascismo, del nazismo, entendiendo que prácticamente no había futuro. Y oh sorpresa, si uno mira el cuadro con detalle, y ahora no tenemos más que unos minutos, podrá encontrar más allá de todo algunos signos de vida. Por eso, si me permiten, como mensaje final, creo que en el contexto de la problemática migratoria, en este contexto de esta problemática que no solamente es de movilidad humana de país a país, sino también dentro de nuestras sociedades y especialmente en las grandes ciudades, tenemos que poder sostenernos en la esperanza como esas 4 mujeres. Tenemos que poder sostenernos en la acogida como esa madre que abraza a su hija. Tenemos que poder sostenernos en la fe, como esas mujeres que miran en la altura y que uno entiende e interpreta que convocan y claman a Dios y claman al cielo. En la fe de saber que en nuestros hermanos migrantes, en nuestros hermanos que se movilizan, está el mismo Jesús. Porque como decía Benedicto XVI, la caridad sin fe es un sentimiento constantemente a merced de la duda. Y nosotros no hacemos las cosas solamente por amor, las hacemos por fe. Sabemos que en cada hermano que está de paso está el mismo Cristo, tal cual lo planteó en Mateo 25. Pedro Trigo, un teólogo que trabajó mucho en América Latina, decía, somos caballeros de una causa invencible. La causa del reino de Dios es invencible. El Papa Francisco nos insiste una y mil veces con la fraternidad. Creo que vale la pena dar la vida por esta temática, pero hacernos cargo que en nuestras ciudades no es solamente, como dije, una cuestión de migración del extranjero, sino una migración interna. Y allí está la clave, porque allí también está el rechazo, porque allí también es donde nos cuesta tanto vivir la fraternidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor Jorge García Cuerva. Gracias por estas palabras y gracias también para habernos ofrecido una declinación de los verbos del Papa de acoger, proteger, promover, integrar con la perspectiva desde Buenos Aires. Usted mencionó por primero la vida, la temática de la vida, la consolación, la sanación y el nosotros. Entonces pienso que
son experiencias, no solo verbos o palabras, que seguramente sale que requiere bueno, una reflexión mayor. Gracias por haber presentado este gran tema. Y bueno, vamos a pasar directamente la palabra a, a nuestro también invitado, Monseñor Gustavo García Siller. Gracias y voy a presentar brevemente algunas palabras que encontré. Bueno, Monseñor García Siller es el obispo de San Antonio, Texas. Entonces pasamos de Buenos Aires a Estados Unidos y entre la Conferencia Episcopal de Estados Unidos tomó y recubre varios cargos. Además, recientemente se desempeñó como presidente del Comité de Diversidad Cultural en la Iglesia de Estados Unidos. Entonces uno tiene experiencia también en el diálogo intercultural y migratorio. Gracias, Monseñor Gustavo, y le doy la palabra y gracias por la invitación. Pues gracias a todos ustedes por hacer posible este encuentro. Deseo compartir brevemente algunos ejemplos de programas, iniciativas y acciones pastorales que se llevan a cabo en la Arquidiócesis de San Antonio. Más o menos la ciudad es cerca de 2 millones de personas, más los otros lugares a su alrededor, pues llega a ser un espacio en Texas que se ubica en el centro del estado. Entonces realmente nosotros, aunque tenemos un pequeño borde con México directamente, más bien recibimos a los emigrantes que vienen de Brownsville, de Laredo, Del Río, del Paso, que vienen a San Antonio, y de San Antonio nuestros hermanos y hermanas se mueven hacia otros lugares para encontrarse con sus familiares, amigos o bienhechores. Me expresaré en consonancia con los 4 verbos con los que el Papa Francisco ha articulado nuestra respuesta común a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas migrantes, que a su vez este seminario ha hecho propios: acoger, proteger, promover e integrar. Yo, en la experiencia que he tenido en los últimos 44 años trabajando con los migrantes en California, en el estado de California, Oregon, Washington, Alaska, en Illinois, en Chicago y ahora en San Antonio, sí encuentro que todos son espacios en donde nuestros hermanos y hermanas migrantes debían tener un lugar, y muchos sí lo han encontrado. Sin embargo, hay algunas particularidades de San Antonio, Texas. Aunque todos, sin distinción, son bienvenidos en nuestras parroquias, sería imposible enumerar testimonios de acogida. Puedo destacar el trabajo, por ejemplo, de Cáritas, o aquí se llama Caridades Católicas, arquidiocesana, principalmente a través de nuestro centro de bienvenida. Caridades Católicas se coordina sistemáticamente con los 3 niveles de gobierno: el local, el estatal y el federal. Estas y otras organizaciones y voluntarios para proporcionar alimentación, vivienda, necesidades básicas, interpretación, transporte, inscripción escolar, integración cultural y servicios de seguimiento, así como la atención psicológica, médica, legal y financiera a refugiados recién llegados durante los primeros 90 días de su ingreso al país. Mediante un programa de paridad de subvenciones, cada $1 de subvención federal que se gasta se complementa con otro 50% en forma de efectivo y servicios o bienes en especie. Así se brinda asistencia directa, empleo, administración médica y de casos, interpretación y transporte para refugiados recién llegados durante los primeros 240 días desde su llegada.
Nuestro programa de reasentamiento, que le llamamos, ha tenido éxito al ayudar a los refugiados y migrantes a lograr la autosuficiencia temprana, no de todos, pero de un gran número dentro de los 6 meses posteriores a su llegada a los Estados Unidos. Entonces, la acogida, desde luego, que es muy importante y tiene que tener la calidad humana, la calidad que expresa nuestra fe y nuestro amor y nuestra caridad y nuestra solidaridad. El proteger. Nos esforzamos también por proteger a las personas que han ingresado al país a través de los programas como los servicios legales, la atención médica, traducción e interpretación. Por ejemplo, un tianguis de ropa, asistencia financiera, mentoría juvenil de 15 a 24 años para establecer conexión con otros jóvenes. Es decir, al ofrecer estos servicios, no nada más es acogerlos, sino ponerlos en un ambiente en que quedan como protegidos porque empiezan a hacer algunos vínculos, ¿verdad? Y entonces tenemos el programa de comunidades preferidas que apoya el reasentamiento de poblaciones de refugiados, especialmente vulnerables, para personas que enfrentan barreras particulares para integrarse exitosamente y lograr la autosuficiencia. Los servicios de este último programa incluyen gestión intensiva de casos, servicios de apoyo y los recursos necesarios para cubrir necesidades básicas y avanzar hacia la autosuficiencia. Quisiera expresar que en este proteger, donde está ubicado San Antonio lo cruza la carretera la carretera número 10, que empieza en el Pacífico, en California, y termina en la Florida. Entonces, el tráfico humano en San Antonio y en Texas, la carretera 10, es tremendo, es muy fuerte, porque como es donde está el cruce de los que vienen del sur, de los que vienen del norte y los que vienen del este y del oeste, que se encuentran en Texas. Entonces se necesita proteger a nuestros hermanos y hermanas. El programa de salvoconducto y reunificación familiar proporciona estudios en el hogar y servicios posteriores a la liberación para migrantes menores no acompañados, liberados de la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, a patrocinadores en la comunidad local. También se garantiza lo más posible la seguridad, el bienestar y la permanencia del menor. Esto es muy difícil porque a veces no tienen los menores la información necesaria para poder nosotros procesar y conectarlos aún mejor. El programa de asistencia a víctimas de trata, como ya había iniciado, brinda servicios por hasta 12 meses a víctimas potenciales de formas graves de trata de personas, trata laboral o sexual, nacidas fuera de los Estados Unidos y que no sean ciudadanas estadounidenses ni residentes permanentes legales. Los servicios incluyen administración de casos, es decir, asistencia de emergencia. Muchos de nuestros emigrantes, ya cuando llegan a San Antonio, es así como un descanso, pero vienen tan dañados que tenemos que conectar con hospitales, con clínicas de emergencia, donde se les pueda atender como personas. Y pues todo eso pues es un servicio de amor, de generosidad, de fe, de convicción. Y este programa, esos servicios incluyen esa administración de necesidades básicas. Puede ser vivienda, planificación de seguridad, orientación sobre habilidades para la vida, servicios legales, ya había dicho, atención médica, asesoramiento y reunificación familiar. Nuestros centros de consejería psicológica son muy importantes. Y esto no nada más lo hace Caridades Católicas. Las escuelas católicas
y otros centros que tenemos aquí en San Antonio. Paso a promover. Promover, estamos en constante coordinación con las diócesis vecinas, tanto de Texas y México. Tenemos reuniones que le llamamos Tex-Mex y que para nuestros hermanos escalabrinianos, para Víctor, pues ya son conocidas porque nos hemos encontrado en algunas de ellas. Nos reunimos 2 veces al año por 3, 4 días cada una y podemos compartir las experiencias de pastores a nivel de la frontera de Texas y México. También tenemos coordinación constante con nuestras propias parroquias. Tenemos 172 parroquias, organizaciones civiles, profesionales, voluntarios y funcionarios. ¿Para qué? Pues para promover mejoras en las regulaciones, políticas públicas y dictámenes oficiales relacionados con la migración. Entonces, continuamente tenemos un equipo en la capital de Texas, que es Austin, que está continuamente en relación con la realidad política de los Estados Unidos, particularmente de Texas. Continuamente establecemos y mantenemos relación con diócesis y congregaciones religiosas masculinas y femeninas que se encuentran en los lugares de origen de nuestros migrantes. Aquí en San Antonio son de una ayuda tremenda la vida consagrada. San Antonio era como un lugar muy propicio para que los religiosos y religiosas pudieran establecerse y siguen estableciéndose, porque es una ciudad que ha seguido creciendo. Es decir, no es una ciudad que se ha quedado chiquita, sino ha seguido creciendo porque mucha gente de los mismos Estados Unidos se ha venido a vivir a San Antonio. Y entonces, aquí está la dificultad, porque pide una conversión. ¿Cómo ayudar a nuestra gente y tanta gente nueva que está llegando para que pueda como entender la realidad del migrante cuando es un estado muy difícil para la migración? Y políticamente hablando, ese es un reto muy grande en el sentido de promover. ¿Cómo vamos a promover a nuestros hermanos migrantes cuando hay un establecimiento contrario a la realización de la dignidad humana de todos estos hombres y mujeres, niños y niñas y también adultos? Tenemos un programa dedicado que se llama San Esteban, donde promueve el desarrollo de las personas, ofreciéndoles como un pequeño supermercado gratuito, donde pueden escoger libremente los artículos que necesitan, como más que darles lo que nosotros creemos que necesitan, como dejar que ellos nos expresen qué es lo que necesitan y que busquen, y si hay, y si no, pues poder nosotros encontrar. Finalmente, integrar. Aunque la integración comienza a desarrollarse a través de la acogida, protección y promoción que se brinda a todas las personas en todas las parroquias, ahí en San Antonio destacan sobre todo 2 parroquias que son grandes, muy grandes, de San Lucas y San Mateo. Y también existen esfuerzos específicos para integrar litúrgicamente a los recién llegados en parroquias, por así decir, San Vicente de Paúl, la comunidad de vietnamitas que se llama los mártires vietnamitas, la parroquia, y también la iglesia de San Pablo. Pero son comunidades en que ya también integran a los emigrantes en las liturgias, en los sacramentos, y hasta que ellos tengan que salir o si ya se van a quedar ahí en San Antonio. Los programas de consejería, apoyo para madres y padres, servicios de educación, bolsa de trabajo y el de adultos mayores también son particularmente valiosos en los progresos de integración. Y el Papa Francisco nos ha insistido, ¿verdad? No nomás mirar a los jóvenes, sino también a los ancianos, a los mayores, y poder hacer ahí puentes de comunicación. Con esto, aunque de una manera, un panorama muy general,
Espero sirva de ayuda en la reflexión y en la sensibilización por nuestros hermanos y hermanas migrantes, que son imagen de la Sagrada Familia. Los migrantes son camino de esperanza. Y la sinodalidad, a mí me gustaría también añadir que nos ha ayudado mucho la mentalidad, la manera de expresarse del Papa Francisco, porque la sinodalidad no es nada más, creo yo, caminar juntos, sino unidos. Porque podemos caminar juntos, por ejemplo, en el ir a tomar un tranvía. Podemos aún estar juntos en un avión. Podemos caminar juntos, pero unidos. Y entonces viene un proceso diferente de mentalidad, de espiritualidad y de compromiso con nuestros migrantes. Y que, como dije, son camino de esperanza, no son camino de esperanza nada más para ellos. Ellos mismos, como individuos, son esperanza para nosotros. Y en estos 44 años, yo lo he visto repetidamente. Gracias. Muchas gracias, Monseñor Gustavo García Siller, y gracias por habernos explicado y permitido de entrar en su contexto que vive cotidianamente. Y a pesar de la diferencia geográfica, pienso que hay un parecido muy similar a la situación de Buenos Aires, donde ambos ustedes resaltaron la temática del nosotros, de estar en una comunidad más grande, y la temática de, como dice el Evangelio de Juan, para que nosotros trabajamos para que los migrantes tengan vida y vida en abundancia. Cada uno de los dos, me parece, han subrayado desde su perspectiva cómo hacer esto. Entonces, le dejo la palabra a los teólogos y que también agradecemos por haber aceptado la invitación. Según el programa, aquí tengo la Víctor Carmona y después la doctora Emil Segura. Entonces voy a presentar brevemente el doctor Víctor Carmona, que tiene bueno, es un doctor en teología por la Universidad de Notre Dame, miembro de la Facultad de Teología y Ciencias Religiosas de la Universidad de San Diego, donde enseña y donde trabaja. Es una experta en teología de la migración y su enseñanza y sus escritos nace desde su apoyo a la iglesia en su acompañar migrantes en la frontera Estados Unidos-México. Entonces, gracias, Víctor, doctor Carmona, y bueno, le dejo la palabra para hacer un comentario y también y después una pregunta al obispo Gustavo García Siller. Gracias. Gracias. Bueno, pues buenos días, buenas tardes. Agradezco la invitación a participar con ustedes en esta conversación. En estos 5 minutos ofreceré una breve reflexión al estilo de bosquejo, con la intención de ofrecer algunos puntos precisos pero abiertos para nuestra conversación. Participo desde un contexto eclesial local en la diócesis de San Diego, en el que el proceso sinodal ha sido marcado, como en otras partes, por la polarización que ha tomado raíz en nuestra sociedad. Pues bien, se me invitó a reflexionar cómo el sínodo puede facilitar la acogida y la promoción del papel de los migrantes en las comunidades locales y cómo, a su vez, la presencia de los migrantes puede hacer que la iglesia sea más sinodal. Pienso que para lograr lo anterior es necesario reconocer los lugares de encuentro entre migrantes y no migrantes, las reflexiones teológicas que desde allí nacen y las acciones pastorales a las que invitan. De ahí que ofrezco 3 puntos. Primero, el cómo lograr la acogida, promoción y presencia estará marcado por la fase del proceso migratorio que marque el encuentro entre migrantes y no migrantes, ya sea durante el tránsito de migrantes, su asentamiento o su integración en una comunidad local que suele ser minoritaria. También dependerá de la situación legal del migrante, por ejemplo, como buscador de asilo, refugiado, visado, indocumentado o incluso detenido o deportado.
Algunas diócesis son lugar de encuentro principalmente en una de esas tres fases migratorias y con migrantes que comparten una situación legal. Hay otras, normalmente, más no necesariamente en importantes zonas urbanas, que son lugar de encuentro en las tres fases y con migrantes en distintas situaciones legales. De allí que por un lado hay que reconocer el desarrollo que la Iglesia ha vivido en el continente americano en cuanto al número y coordinación de albergues y comedores para migrantes, lugares de encuentro clave. Cuando inicié a apoyar la pastoral de movilidad humana en 1998, hace, ya hace un buen, una red como la Red Clamor era un sueño quijotesco y sin embargo es necesario reconocer que en las iglesias locales aún muchos desconocen de estos lugares de encuentro. El proceso sinodal que estamos viviendo requiere el reconocimiento de albergues y centros de atención a migrantes como lugares de encuentro, encuentro que lleva a la escucha, la reflexión y el discernimiento. Segundo punto, la experiencia de las comunidades hispanas en Estados Unidos en esas tres fases ha llevado a reflexiones teológicas valiosas. En esta conversación quisiera enfocar nuestra atención en una sola, la necesidad de atender, como mencionaba el arzobispo, la necesidad de atender las heridas sufridas en cada una de esas fases y de reconocer cómo nuestras sociedades y sus miembros las causamos. Pienso que la sinodalidad es esencial para reconocer las heridas que los migrantes, desde su dignidad, comparten para sanarlas y para que los no inmigrantes dejemos de empeorarlas e incluso dejemos de causarlas. Desde su polarización, la sociedad estadounidense está en riesgo de ir perdiendo la capacidad de amar al prójimo, algo que representa un gran reto para la Iglesia en nuestro país. Como escribe Roberto Goizueta, la vida, muerte y la resurrección de Jesucristo invitan a reconocer que un acto de solidaridad junto a quien ha sido herido es al mismo tiempo un reconocimiento que hemos sido cómplices en las causas de esas heridas, así como un reconocimiento de nuestras propias heridas. Último punto. La reflexión breve anterior sugiere que el encuentro de no inmigrantes con inmigrantes en contextos polarizados como el estadounidense representan un gran reto para la sinodalidad, un reto que confirma la importancia del discernimiento comunitario en nuestras parroquias y demás comunidades locales de fe, incluyendo movimientos de jóvenes, universitarios y de profesionistas. La experiencia pastoral en San Diego sugiere que esto no será fácil, pues requiere el desarrollo de una capacidad de liderazgo sinodal policéntrico en las parroquias y otras comunidades de fe. Un liderazgo que debe incluir las voces de los migrantes mismos. Quizás sea un sueño quijotesco, pero tengo la esperanza que así será. Gracias, doctor Víctor Carmona. Y le dejo la posibilidad de hacer una pregunta al obispo de San Antonio, Monseñor Gustavo García Silla. Muchas gracias. Ay, pues antes que nada, un fuerte saludo, señor obispo, arzobispo. Entonces, usted mencionó, pues, nos dio una muy buena idea de las maneras en que la Arquidiócesis de San Antonio está atendiendo y recibiendo y acogiendo a los migrantes. Tuve la oportunidad de ir a conocer ese centro de acogida impactante que la Arquidiócesis ha armado, un centro donde recibieron y siguen recibiendo a cientos de personas, sino que a veces miles de personas a la semana. Al día. Sí. Al Pero día. quisiera hacer una pregunta también un poquito para compartir con el público. La Arquidiócesis de San Antonio y usted en lo personal vivieron una experiencia muy difícil, muy dura cuando encontraron un tráiler lleno pues de migrantes Inmigrantes. muertos. Y recuerdo que a muchos de mis estudiantes, muchos jóvenes, les impactó su reacción por Twitter. Usted fue muy directo y muy crítico a las fallas de nuestro sistema migratorio. Y pues quisiera preguntarle si pudiera compartir un poquito de su reacción con nosotros y
de compartir cómo experiencias como esas están marcando la vida de la iglesia en San Antonio y los puentes que tenemos que armar para, pues para que no siga sucediendo eso. Sí, el contexto de ese momento fue que había un tiroteo en una escuela católica, no en una escuela católica, una escuela pública, perdón, donde 19 niños murieron y 2 maestras. Y después el esposo de una de ellas también. Y hacía unos días después sucede esto de que en un tráiler en la ciudad de San Antonio, dentro de la ciudad, se encuentran a 53 emigrantes quemados, asfixiados en ese tráiler. Unos pocos pudieron salir. 9/10 mile to 77 North. Cuando abrieron el tráiler y los pusieron en hospitales. A mí me tocó visitar a todos los que estaban en los hospitales y nada más con uno pude hablar, porque los demás estaban entubados. Y entonces era ver así como la expresión clara de los signos y las consecuencias de la falta de una migración coherente y comprensiva, una reforma, y que son personas concretas las que sufren las consecuencias, ¿verdad? Con el único que pude hablar era un muchachillo joven y, y le dije, ¿cómo estás? Me dice, yo estoy muy bien, pero muy, muy triste por lo que pasó con mis compañeros. Le dije, ¿ya pudiste hablar con tu familia? Dice, sí, me permitieron hablar con mi mamá, que está en Oaxaca, México, y ella me decía, vive la vida, mijo, vive la vida, vive las oportunidades de vida. Y entonces ya ahí hubo una oportunidad de poder expresarle cómo podíamos colaborar y ayudarle en el lugar, ¿verdad?, de San Antonio, dependiendo de lo que iba a pasar legalmente, ¿verdad?, porque estaban en la custodia del gobierno. Yo creo que esa reacción que yo tuve en ese momento y la sigo teniendo ahora es ante un gobierno, ante un gobierno en Estados Unidos que va caminando, como tú lo indicabas, hacia el, el anonimato, el persona sin nombre, ¿verdad? Evitar el contacto humano, ¿verdad?, con otros seres humanos. Y entonces ahí entra el racismo, entran la falta de oportunidades económicas, de salud, de educación que presta el gobierno americano a todos esos hermanos y hermanas nuestras. Y como es muy fluida la migración en la frontera, es una frontera muy grande, hay reacciones muy drásticas, ¿verdad? Ya oímos que si uno sale en la presidencia, va a regresar a millones de los que ya están establecidos en los Estados Unidos, pero que son migrantes. Yo soy migrante en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, el sin nombre. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos hermanos y hermanas? Y acompañarlos lo más cercanamente posible para que vayan tomando como figura algo de lo que decía Monseñor Jorge, ¿verdad? Cómo ir como humanizando la realidad en lo que se va pudiendo, y tenemos muchos elementos como hombres y mujeres de fe. Entonces, miedo realmente no tengo, pero sí tengo mucha preocupación por lo que puede pasar a los migrantes en los Estados Unidos y especialmente a los más desprotegidos migrantes. Esa es una preocupación muy grande ante ¿cómo se dice?, la elección de un próximo presidente. Esto se hace, esta división de la que hablaban nuestros hermanos y que yo también comparto,
es mucho más fuerte la polarización y va a ser mucho más fuerte el rechazo a ver al otro, a la otra, como un ser humano. Ya no se diga como hijo o hija de Dios. Y pues bueno, pero estamos dispuestos a entrarle con todo, ¿verdad? Con lo que podemos y lo que no tenemos, pues que Dios nos lo dé, ¿no? Que otros nos los den, o sea, y buscar los medios. Muchas gracias, Monseñor Gustavo. Eh, la doctora Emil Secuda tiene un currículum muy largo, pero vamos a decir las cosas basilares. Es secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina de la Santa Sede, miembro ordinario de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y de la Pontificia Academia de la Vida, consejera del CELAM y doctora en Teología Moral. Tiene varios doctorados honoris causa y es profesora también en la Loyola University of Chicago. Pienso que puedo decir esto, pero seguramente habrá otras cosas. Doctor Emil Secuda, y dejo la palabra y también después puede hacer un comentario al obispo Monseñor Jorge García Cuerva. Gracias. Bueno, muchas gracias al CIMI por haberme invitado a participar de esto. Gracias a los dos arzobispos que están presentes, a Marco, el doctor Marco Estrona, que tiene su doctorado en migrantes, precisamente, por eso está aquí coordinando, y también a Víctor. Bueno, lo importante es decir que acá tenemos el norte y el sur juntos, que el Papa Francisco pidió a la CAL construir puentes entre el norte y el sur, porque lo que tenemos entre el norte y el sur no son problemas, es una gracia. Es la gracia de nuestros pueblos caminando, compartiendo su cultura, compartiendo su fiesta y también sus tristezas. Estamos para construir puentes y tenemos 3 puentes ya construidos. Hoy inauguramos, gracias a esta invitación del CIMI, el tercero. El primer puente es con universitarios, donde los constructores son los jóvenes. El segundo puente es con comunidades organizadas, donde los constructores son los trabajadores, los empresarios, los sindicatos y la comunidad. Así conocí a Monseñor Gustavo García Siller en San Antonio. Y este tercer puente que inauguramos hoy es un puente con los arzobispos, es decir, grandes ciudades lo llamamos, donde los constructores son los arzobispos. Queremos poner en valor la gran función que tiene y tendrá cada vez más la Iglesia Católica, haciéndose cargo de los cuerpos desechados allí donde el Estado se está retirando y no está siendo presente. Lo que hemos escuchado de Monseñor Gustavo García Siller es muy interesante para ahora sí hacer la pregunta a Monseñor García Cuerva, porque justamente, y lo que fuimos a ver con la gente del CELAM a San Antonio, es cómo una comunidad organizada está haciendo funcionar toda esta ayuda que dan a los migrantes. La tristeza es mucha, pero la organización de la comunidad es lo que está permitiendo a esas personas hoy tener estas 3 T de las que habla el Papa Francisco: tierra, techo y trabajo. Lo ha dicho Gustavo de muchas maneras, con estudio, con medicación, con atención a la familia, con la atención litúrgica primaria. Y ha dicho al final algo muy interesante, recuperando lo que dijo Jorge García Cuerva, cuando habla de la sinodalidad. Jorge García Cuerva hizo hincapié en este caminar juntos, que nos permite ver vida donde algunos solo ven la muerte, ¿verdad? Y Gustavo ha dicho, la sinodalidad no es solamente un montón de gente como la que está esperando un bus. La sinodalidad no es solamente gente que camina una al lado de la otra, ¿no? Son personas unidas. Y a principios del siglo XX hubo un gran debate entre qué era un pueblo y qué era una masa. Y el Papa se lo critica mucho hoy cuando habla de pueblo, porque algunos ya se olvidaron de que la Iglesia es el pueblo fiel de Dios. Pero justamente lo que destacó Gustavo es esa diferencia, o sea, la masa es un montón de personas juntas, pero cuando esa masa toma la decisión de unirse para salvarse, es decir, de llegar a la común unidad, de organizarse como comunidad, ahí es cuando tenemos un pueblo. Entonces,
Me gustaría preguntar ahora a Jorge García Cuerva, ¿qué pasa en el sur, sobre todo en la zona del Río de la Plata, cuando la comunidad organizada, que son las universidades, los sindicatos, los empresarios, la iglesia, las redes eclesiales, se organiza por políticas públicas, lo que en Estados Unidos se llama advocacy, y que el monseñor, el arzobispo de San Antonio ha contado con total naturalidad, cómo se trabaja con políticas públicas, con planes financieros, con el Estado, la cooperación entre el Estado y la comunidad, y sobre todo la política local, subnacional, lo llevamos en el sur. ¿Qué pasa cuando la Iglesia, no hablemos de toda América Latina, porque hay una gran diferencia, pero en el Río de la Plata, sabiendo que el arzobispo de Buenos Aires tiene una gran, además de sus doctorados, sus estudios universitarios, lo que no dijeron en la presentación es de que él ha hecho toda su carrera como pastor trabajando en el territorio también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una propuesta como la que nos está presentando Gustavo desde San Antonio, Texas, sale de la boca de un obispo en el Río de la Plata? Yo digo que para poder plantear concretamente la cuestión esta de la organicidad de nuestro pueblo a la hora de pensar políticas públicas o pensar líneas de acción, tenemos que volver primero sobre el capítulo 5 del Evangelii Gaudium. Recordarán ustedes que se llama Evangelizadores con Espíritu. Y allí el Papa plantea la necesidad de experimentar el gusto espiritual de ser pueblo. El Papa dice el sabor espiritual, el gusto espiritual de ser pueblo. Y en este momento creo que, sinceramente digo, y hay que decirlo también reconociendo nuestras pobrezas, no tenemos en el Río de la Plata el gusto espiritual de ser pueblo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente estamos viviendo momentos de muchísima confrontación, de muchísima grieta, lo que decimos que a mí me gusta llamar herida, en el sentido de que la grieta me la imagino en una pared o en un piso, mientras que la herida creo que está en las entrañas de nuestro pueblo y sangra. Nos duele lo que nos pasa, pero al mismo tiempo tengo que reconocer que la herida me da esperanza de sanación, porque las heridas pueden cicatrizar, con lo cual creo que podemos recuperar este gusto espiritual de ser pueblo, que como les decía también en la primera parte de la exposición, un poco hemos ido perdiendo. Por eso hoy nos resulta casi fácil tener líneas de acción, de acogida, de protección, de acompañamiento. Algunos hermanos que vienen de países extranjeros, concretamente en la ciudad de Buenos Aires, como les dije, tienen en este momento más del 20% de su población extranjera venezolana, pero al mismo tiempo generamos un enorme rechazo con una migración interna que en este momento en la ciudad es muy grande y muy elocuente. Del mismo modo, tengo que decir también que cuando hemos podido trabajar en conjunto, hemos podido también tener injerencia. Hoy, frente a esta situación concreta de la gente en situación de calle, que es mucha, frente a esta migración interna de gente del conurbano bonaerense que viene a buscar ni siquiera un mejor futuro, sino futuro, porque viene a buscar alimentos a los tachos de basura de la ciudad de Buenos Aires, hemos podido trabajar organizadamente. La jefatura del gobierno de la ciudad, hemos podido trabajar junto con los Hogares de Cristo, que es esta opción o alternativa que tenemos desde la iglesia de acompañamiento a los más rotos, a los que están en situación de calle, pero también a los que tienen problemática de adicciones. En definitiva, es hacernos cargo de la vida como viene y también poder trabajar con algunas otras organizaciones. Es decir, en este contexto tan difícil de confrontación, de enfrentamiento, de grieta, donde parece que hemos perdido el gusto espiritual de ser pueblo, sin embargo, insistimos desde la iglesia y desde otras opciones en la posibilidad de trabajo en conjunto. Por eso creo que para nosotros es fundamental forjar y trabajar, y esta es la misión que tenemos como iglesia, la espiritualidad de la acogida, la espiritualidad de la protección, la espiritualidad de la promoción y de la integración. Casi diría, ninguna acción se va a poder sostener si no trabajamos primero la espiritualidad que nos anima. El Papa Francisco habla de una mística que nos tiene que atravesar. Si esta mística no existe, creo que nos va a ser difícil poder después generar acciones. Por eso creo que también es clave esto que planteaba de
lo que les ponía en el cuadro este de Follner, el drama, porque creo que en un contexto extremadamente difícil como plantea ese cuadro, lo que sostiene en la esperanza es la unión. Justamente esto que decía recién la doctora Cuda, sostiene el estar juntos en momentos críticos. ¿Sí? Argentina ha vivido enormes enfrentamientos en momentos críticos y así estamos. Y creo que entonces también la historia, como decía Cicerón, maestra de vida, tiene mucho que enseñarnos y es necesario volver a generar la comunidad organizada. Insisto, estamos en un contexto extremadamente complejo y esto no es lo que más fácil nos sale a los argentinos, que es el volver a unirnos. Quisiera resaltar también, junto con el poder caminar unidos en términos de sinodalidad, y cuando yo hablaba de caminar juntos, por supuesto pensaba en caminar unidos, porque si no es un amontonamiento de gente y eso no es pueblo, también quisiera resaltar otro concepto que hemos reflexionado mucho desde la Iglesia, que es el concepto del vínculo. Es poder generar vínculo donde el otro sea mi hermano y el otro tenga nombre y apellido. Los más pobres en el Evangelio tienen nombre y apellido. Bartimeo, el hijo de Timeo, o Lázaro. Fíjense cómo cuesta que los ricos sean anónimos, que hemos inventado el nombre el rico Epulón, cuando bíblicamente eso no existe. ¿No? Hay una resistencia fuerte, parecería que sean anónimos, cuando en realidad para Jesús los más pobres tienen nombre y apellido. Yo creo que es clave el vínculo, es clave la fraternidad desde la condición de hermanos unos con otros, e insisto con esto de poder acceder a la problemática de la migración también desde la fe. Y eso es lo más propio que tiene para aportar la Iglesia, desde la fe, porque si nos reducimos a conceptos sociológicos, ideológicos o incluso si lo hacemos solamente por amor al prójimo, todo entra en discusión. En cambio, para nosotros hay un irrenunciable. En cada hermano migrante está Cristo. Muchas gracias, Monseñor Jorge García Cuerva. Pienso que contestó en manera excepcional a la pregunta de la doctora Cuda. Y tenemos espacio para algunas preguntas cortas y respuestas cortas, pero le dejo entonces la palabra al doctor Joaquino Campese, también experto en teología de la migración, trabajó muchos años en la frontera de Estados Unidos-México y entonces es miembro, es un hermano escalabriniano, entonces le dejo la palabra si quiere hacer un comentario, Joaquino, o una pregunta a ellos. Buenas tardes, buenos días a todas y a todos. Mi pregunta va a ser muy sencilla para el Monseñor García Siller, porque, bueno, he vivido en esta frontera, entonces esto es algo que tengo siempre un pedacito de corazón se quedó ahí, entre Tijuana, San Diego y lo demás. En esta temporada electoral, ¿no? La situación se hace siempre más difícil, ¿no? Ya, como usted decía, la situación de un estado como Texas desde un punto de vista político es difícil. Tienen de lo que sé yo, tienen un gobernador que además es católico, o por lo menos se identifica como católico, que es muy anti-inmigrante. Entonces, ¿cómo se hace en una situación así, durante una temporada electoral en la cual no todos los candidatos, los dos candidatos, tienen que demostrar quién es el más duro contra los migrantes? ¿Cómo se hace a continuar a evangelizar sobre este tema de la migración? Esto es algo muy difícil, un contexto ya polarizado. Lo de la campaña electoral, que se hace siempre más dura, más... ¿Cómo le hacen? Bueno, yo recojo, para poder responderte, de lo que ha mencionado Monseñor Jorge, de la espiritualidad, ¿verdad? Es decir, es un camino difícil para nuestros inmigrantes, no hay duda, que son nuestros hermanos, que está Cristo en ellos. Pero es también duro para
todos los agentes de pastoral o todos los que queremos colaborar de alguna forma para que ese nombre aparezca, el nombre de cada uno y cada una, el que se respete. Nosotros tenemos reuniones, como eso no lo mencioné, pero reuniones con el gobernador, todos los obispos de Texas, que somos unos 25. Tenemos 16 diócesis en Texas, entonces es muy grande, ¿verdad? Y en esas reuniones pues buscamos la manera, en cuanto con el gobernador hasta nos invita a su casa, en fin. Y a mí me ha tocado presentarle esta situación de los migrantes porque me pidieron los obispos que lo hiciera. Y realmente, por ejemplo, él me expresó, a mí me tocó lo de migración y lo de las armas, los dos puntos muy álgidos en Texas, que han llevado a mucha violencia, los dos, y a mucha pérdida de vidas. Como ya expresaba con los ejemplos que me pidió nuestro teólogo Víctor Carmona. Y le dije, mire, aquí venimos desde el Evangelio. Entonces, nuestras propuestas son desde los valores del Evangelio. Y a mí me tocó presentar la importancia de proteger vidas, tanto de los emigrantes, y yo expresé ahí algo más de lo que es la migración y cómo los vemos nosotros, viendo la presencia de Dios, ¿verdad? Y también todas las pérdidas que ha habido de vidas por armas que no deben de estar en venta y que deben estar al público, ¿verdad? Como la de este muchacho que cumplió los 18 años, traía un arma de guerra y en un ratito mató a 19, 21 ya en total. Y él dijo, pues usted y ustedes son expertos en el Evangelio. Yo soy experto en la ley. Entonces, nada más para expresar de una manera sencilla cómo necesitamos realmente una espiritualidad, porque si no, dejamos la causa de Cristo, ¿verdad? Dejamos la causa del pobre, del emigrante. Es necesario ayudarnos entre nosotros, y estos tipos de encuentros son de mucho beneficio porque nos vamos dando cuenta que estamos compartiendo muchas situaciones en común y que vamos cargando también con las alegrías y con los sufrimientos de nuestros inmigrantes. No es nomás de que ellos los cargan. Al hacernos solidarios con ellos desde Jesús, estamos cargando lo que ellos cargan. Y nos pone a nosotros también en situaciones de tensión, de problemática interna, ¿no? Y en la misma iglesia. O sea, esta división de la que hablaba Víctor, pues la misma iglesia estamos en una división fuerte, ¿verdad? Y quiero recuperar algo que Monseñor Jorge dijo al mero principio de su exposición, que no hemos entendido, ya no digo el Evangelio, sino la manera en que el Papa Francisco nos ha ido expresando lo que es vivir el Evangelio. Y no lo entendemos dentro de la iglesia y desde luego fuera de la iglesia. Entonces, pues es mucha paciencia. Yo cuando me inspiro al ver al Papa Francisco, porque digo, oye, bueno, pues yo tengo 68 años casi, y él tiene 88 o casi, y está ahí, ¿verdad? Y está ahí, y sigue en la misión de la visión del Evangelio amplia. Los emigrantes es un punto muy álgido y muy central, pero él está metido en tantos elementos y situaciones del mundo, y es una fe, un amor con Cristo. Y yo con el emigrante, yo pienso, o cualquier persona, es amarlas en un proceso de un entendimiento mejor. Que se podrá hacer mucho o no, no sé, pero amar a la otra persona como Dios la ama, amarla con Espíritu Santo,
para mí ha sido una fuerza tremenda, porque si no es muy fácil, como dicen, echar la toalla, ¿verdad? Tirar la toalla. Entonces, gracias por este espacio, gracias a todos los que colaboran, por sus testimonios, por sus trabajos, por sus experiencias, por sus estudios. Gracias. Termino con un ejemplo en el centro de bienvenida, me habló la encargada, ¿verdad? Y que desde luego en ese centro tenemos permiso de la ciudad y tenemos permiso del gobierno local, ¿verdad? Y nos apoyan, por lo menos de alguna forma. Me habla y me dice, está aquí una muchacha que está llore y llore y llore, pero como desconsolada, era de Venezuela. Dice, le digo, ¿por qué? Dice, porque mañana es sus 15 años y ella había vivido con ilusión celebrarlos. Entonces le dije, y pues como usted sabe, aquí les damos ropa que les va a ayudar a los emigrantes a poder continuar en su camino. No tenemos pues, que faldas y que tacones y que la coronita y tal. Le dije, mira, yo no soy experto en eso. Entonces, si tú fuera de la institución, puedes conseguirle todo lo que necesite. Y le dices que mañana tendrá su misa de 15 años. Yo voy a celebrársela. Pues fue una experiencia para todos los migrantes, para mí mismo, muy, muy sencilla, porque fue una misa. Sin embargo, el reconocimiento de esa muchachita que sentía su dignidad restaurada, orando juntos. Y andaba ahí con su vestidito, con su coronita, y le hicieron fiesta a todos los migrantes después. Y pues qué hermoso, ¿no? Es una experiencia muy humana, pero muy de fondo. Una persona, pero que ayudó a la sensibilización de que todos los demás son tan importantes como ella, delante de Dios y delante de nosotros. Muchas gracias, Monseñor Gustavo García Siller. Con Buenos Aires iniciamos, con Buenos Aires terminamos y le dejo al padre Aldo, el director del CIMED, hacer una pregunta a Monseñor Jorge García Cuerva, pero antes de esto les recuerdo dos cosas. Puse en el chat la dirección, el enlace de YouTube y la página del CIMI donde se pueden ver la grabación de este evento y promoverlo. Y entonces si puede hacerlo cada uno de ustedes a pasarlo sería bueno. Y les recuerdo que este fue el primero de varios encuentros, de un camino que estamos realizando. Entonces, les seguiremos informando el próximo evento con dos nuevos arzobispos, teólogos, pero queremos que esta familia siga caminando juntas, ¿no? Para dialogar siempre más. Entonces, gracias desde ahora a los participantes, a los dos arzobispos, a teólogos, pero le dejo la palabra al director del CIMI que pueda también hacer las conclusiones, pero ante todo la pregunta al arzobispo de Buenos Aires. Gracias, Aldo. Sí, muchísimas gracias a los arzobispos y teólogos. Hay una pregunta, tengo que decir, conclusiva, porque se enfatizó la importancia de la red de colaboración en las diferentes intervenciones que hemos escuchado. Considerando la complejidad del fenómeno migratorio, ¿qué importancia tiene la colaboración y el diálogo de las iglesias locales de los contextos migratorios de origen, tránsito y destino? ¿Y cómo puede realizarse este diálogo y colaboración? Alguna vez ligado a otra problemática que también atraviesan nuestros pueblos, que es la problemática del narcotráfico, escuché a un obispo que decía que teníamos que aprender de los vendedores de droga su dinámica de trabajo. Cuando escuché eso me resultó muy violento y le pedí, por supuesto, aclaración inmediatamente de a qué se refería.
Y en realidad me dice, Jorge, tú que vives en un barrio muy pobre, yo siempre fui cura en villas de Buenos Aires, ¿cómo no sabés que los vendedores de drogas se dividen el territorio, se ponen de acuerdo en el precio de la droga, se ponen de acuerdo en dónde van a distribuir y dónde van a comprar? Y en realidad ahí aprendí que los que queremos hacer las cosas bien, que los discípulos misioneros de Jesucristo, que nos queremos llamar constructores del reino, tenemos que también aprender a trabajar en conjunto y articular el trabajo. Creo que pecamos de individualismo, creo que pecamos de soberbia, de creer que tenemos todas las preguntas y todas las respuestas. Creo que tenemos que animarnos a forjar, junto con lo que les decía anteriormente, una espiritualidad de la pregunta, en el cual me anime a sostener preguntas y me anime a decir no sé. Y si puedo trabajar el no sé, voy a buscar ayuda en otros. Entonces, respondiendo a su pregunta, creo que es clave el trabajo en conjunto, aprender a articular, aprender a armar redes y desde la humildad experimentar esto del no sé. Si queremos construir puentes, tal cual era un poco la convocatoria de hoy, el puente se comienza a construir desde dos puntas, ¿sí? Y yo siempre aclaro que no es lo mismo un puente que un tobogán. El tobogán es cuando uno desde arriba tira hacia abajo, y creo que en muchas de las dinámicas de caridad y de asistencia social de nuestra iglesia tenemos más toboganes que puentes. Ojo con eso. Por eso yo recién revisaba una vez más el título de la convocatoria de hoy y la palabra asistir no aparece. Aparece la acción de proteger, acoger, promover, integrar. No aparece asistir, y creo que es adrede, justamente porque el asistir hace de los hermanos migrantes un objeto de caridad, y ellos son sujetos que tienen que ser protagonistas de su vida. Se acordarán cuando el Papa estuvo en Lampedusa, fue su primer viaje fuera de la Ciudad del Vaticano, allá en el 2013. Qué joven era nuestro Papa y qué jóvenes éramos nosotros, porque a todos nos pasaron más de 10 años. Y el Papa denunció allí que el Mediterráneo se había transformado en un cementerio del mundo. Creo que tenemos que hacernos cargo que a veces nuestras grandes ciudades son un poco un cementerio, que a veces nuestros corazones son un poco un cementerio, y a veces también nuestras comunidades, en términos de que nos faltó lo que el Papa nos insistió desde el primer día, la alegría del Evangelio. Y la alegría es para compartir, nadie hace una fiesta solo. Por eso creo que a la hora de pensar en redes, en trabajo en conjunto, en la idea de pensar en comunicarnos con la diócesis de origen de los migrantes y todo, también es no solamente para compartir problemáticas, sino también para compartir la alegría del encuentro. Aquel hermano que partió de un lugar encontró recepción, encontró acogida en otro, y eso es motivo de alegría y de festejo. Tenemos que volver a insistir con que creemos en un Dios que está vivo, que está resucitado, y Él es el motor de nuestra historia. Termino con esto. Yo trabajé siempre en la pastoral carcelaria y siempre decíamos que a la hora de pensar en trabajar con la persona encarcelada, teníamos que pensar también en generar un puente con del lugar del que había salido. Decíamos que la misión de la pastoral carcelaria era ser tejedores, una puntada hacia adentro, una puntada hacia afuera de la cárcel, y queríamos parroquializar la cárcel. ¿Y esto qué significaba? Poner en contacto y trabajar en conjunto con la comunidad en donde salió el que está preso y a la que va a volver el que está preso. Creo que en ese sentido, esa dinámica de trabajo en conjunto puede llegar a ayudarnos o a servir un poquito para también esta pregunta que vos decías, de no solamente trabajar en conjunto, sino de manera articulada, que nos falta mucho todavía, en términos de comunidad organizada, como decía la doctora Emil Secuda. Muchas gracias. Padre Aldo, las conclusiones. Gracias. Podemos dejar las conclusiones al profesor Campese.
Bueno, yo no creo que nadie va a poder hacer una síntesis de todo lo que se ha dicho de la riqueza de esta conversación que hemos tenido en este primer encuentro que se ha organizado. Y yo quisiera subrayar tres cosas muy rápidamente. Antes que todo, la complejidad de las migraciones, porque aquí hemos hablado de un fenómeno que no es un fenómeno tan sencillo. Y una de las cosas que no me gusta en este momento en la cual vivimos en un mundo de redes sociales y de medios sociales, que muchas veces creemos que podemos hablar de migraciones en 200 palabras, pero no se puede hablar de migración en 200 palabras. Como se decía antes, como se ha dicho, la migración es emigración. La migración es inmigración, la migración es migración interna, la migración es migración forzada y todos estos tipos y otros tipos de migración, migración indocumentada, etcétera, tienen sus particularidades, tienen sus especificidades que hay que conocer. Entonces, esto es lo primero que quisiera subrayar. La otra cosa que me gustó mucho es la idea que empezó con el Monseñor Cuervas de romper con el anonimato. Que estamos hablando al final, y esto lo ha dicho muchísimas veces el Papa Francisco, estamos hablando de personas, no estamos hablando de fenómenos. Estamos hablando de personas que tienen nombre y apellido, que tienen una vida. Y quieren vivir esta vida en plenitud y que hay que dejar que vivan en plenitud esta vida. ¿Cómo se puede romper el anonimato, ¿no? Creando el pueblo, creando la comunidad. Se hablaba, ¿no? de generar vínculos, de generar relaciones humanas. Y se puede hacer de manera muy sencilla, dejando que las personas se encuentren, dejando tomando la ocasión y la oportunidad de una quinceañera para hacer fiesta juntos y reconocer la dignidad de cada uno de nosotros. Yo pienso que esto es muy importante. Y en esto quiero también, en este punto quiero hablar también de las víctimas de las migraciones. No olvidemos que existen las víctimas de las migraciones. La primera vez me di cuenta que existían las víctimas de las migraciones en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero las víctimas de las migraciones existen también aquí. Yo estoy en Roma, ¿no? En el Mediterráneo. Miles y miles de personas que están muriendo. Y también con estas personas tenemos que romper con el anonimato. Tenemos que hablar de estas personas usando su nombre, sus apellidos. Estas víctimas merecen dignidad, merecen respeto, merecen también que la celebremos, que celebremos también el viaje que hicieron, todo lo que hicieron, sus vidas. Tercer punto, quiero terminar con la cuestión de la esperanza, que se me hace muy importante para nosotros, porque muchas veces frente especialmente a las dificultades, a las víctimas, a la polarización afuera y adentro de la iglesia, las políticas, etcétera, nos quedamos un poquito, nos sentimos impotentes, pensamos que no se puede hacer más nada, queremos, como dijo el Monseñor García Siller, tirar la toalla y decir, bueno, aquí terminó, ¿no? Ya. Pero yo creo, en mi experiencia, es que son los mismos migrantes que nos dan esta esperanza. Los migrantes no son personas que reciben pasivamente todo, son ellos, creo, los sembradores de esta esperanza. Son ellos, hace unos años, uno de mis cohermanos calabrianos, el padre Graziano Tassello, en un artículo habló de los migrantes como los profetas de la esperanza. Y muchas veces una esperanza que nosotros no tenemos.
especialmente en uno de nuestros contextos en el norte y muchas de nuestras grandes ciudades. Entonces, a donde tenemos que hacer frente a muchos problemas, también la soledad, como decía Monseñor Cuerva, etc. Entonces, quedémonos, tenemos que alimentar esta esperanza con una espiritualidad. Y eso es muy importante. Y continuamos a construir puentes, no toboganes, ¿no? Sino puentes que nos van a ayudar de veras a hacer toda, a sembrar, a continuar a sembrar y alimentar esperanza. Y no polarización y no división, sino unidad entre nosotros y fraternidad entre nosotros. Y creo que con eso podemos terminar. Dejo la palabra a don Marco. Muchas gracias a todos y todas entonces y nos vemos al próximo webinario. Le pasaremos las fechas. Gracias. Feliz día.